Hola a todos y todas, bienvenidos a Jugar a Pintar, soy Gabriel y hoy os traigo un avance de un juego de mesa que saldrá a campaña de mecenazgo, concretamente de Kickstarter, durante el segundo trimestre de 2023. El juego se llama Terrorscape y estará editado por la compañía Icemakes. Es un juego de 2 a 4 jugadores de unos 40 minutos de duración, pensado para edades de 14 años en adelante y en el que una de las personas jugará como asesino y el resto jugará como supervivientes que tienen que sobrevivir y escapar al asesino. La historia es sencilla. Durante una noche lluviosa, 3 supervivientes o 3 compañeros tienen que refugiarse en una casa y cuando llegan a esa casa se dan cuenta que están en el terreno de caza de un terrible asesino. Así que durante el tiempo de la partida tendrán que huir y esconderse del asesino, conseguir objetos y encontrar las llaves para poder abrir una de las diferentes salidas. Hay 2 y así poder escapar del asesino. Como puedes imaginar, el objetivo del asesino, el cual por cierto el juego llevará 3, es bastante sencillo, es encontrar y dar caza a los supervivientes. Conocí a los chicos de Icemakes durante la Feria de Essen de 2022, me ofrecieron una copia para reseñar, así que lo que vais a ver aquí es un prototipo. Aunque veáis todos los componentes que os voy a enseñar parezcan que están en su versión final, no son más que un prototipo y por tanto podrían cambiar en su versión final. El objetivo de este vídeo es explicaros cómo se prepara una partida y cuáles son sus mecánicas, y en un segundo vídeo os daré mis primeras impresiones, así que si os parece, comenzamos. La partida se divide en 3 partes. Primero sería montar la parte común, que se compone de lo que es la pantalla divisoria de cada uno de los diferentes bandos, los supervivientes y el asesino, y colocar los diferentes tableros de juego, las bandejas y los tableros supletorios. La segunda parte se encarga de terminar de preparar la zona de juego de los supervivientes, y la tercera parte termina de preparar la zona de juego del asesino. Antes de comenzar con la parte común, sí que me gustaría mencionar que en este manual, que es una versión beta, no está finalizada, al final del libro tenemos indicado las diferentes bandejas, cómo se colocan dentro de la caja para que todo quede organizado, qué tenemos que colocar en cada una de las diferentes bandejas, es decir, cuál es su contenido. Y por último tenemos las instrucciones de cómo montar y cómo colocar en la bandeja los diferentes componentes de juego, es decir, cómo montar lo que es la pantalla con la mansión que divide ambas zonas, cómo montar la torre de dados, que por cierto la torre de dados se queda, al menos en la versión que yo tengo, se queda completamente montada, excepto esta pieza aquí, hay que sacarla, y lo que es la base donde caen los dados, que también se queda montada, pero hay que, digamos, quitarla, desmontar y simplemente dejarla fija en la parte inferior de la torre, para que, bueno, un lateral, para que quede así perfectamente guardada en lo que es su bandeja. Bien, una vez dicho esto, vamos a comenzar a preparar la parte común. Voy a hacer lo siguiente, voy a montar lo que es toda la mansión, para que veáis que se monta muy rápidamente. Voy a poner un cronómetro y veréis como en 2 minutos y medio escasos tenemos la pantalla perfectamente montada. Así que voy a activar el temporizador y os lo enseño. Bien, y como habéis podido observar, en 2 minutos me deja una pieza. En 2 minutos 10 segundos, bueno, 20 si contáis esta de aquí, tenemos montado lo que es la pantalla de juego. Es sencillo y para desmontar tenéis que hacer el procedimiento inverso. Antes de continuar, hay unos detalles que me gustaría mencionar. La forma que yo recomiendo a la hora de montar lo que es la mansión esta, tened en cuenta que tiene 2 lados. En este lado de aquí, si lo montáis como yo, como acabáis de ver, con las 2 patas, digamos, estas 2 columnas juntas y una columna suelta, entonces tiene que ir a la derecha lo que es la bandeja tira-dados, y en este lado de aquí, si colocáis la mansión que queda, digamos, bonita, digamos que sería la parte atractiva, la parte donde van los supervivientes. Y en el otro lado,
fijaros que queda la zona un poco más feota, más destartalada, es la zona del asesino. También tener en cuenta que debe de quedar el techo de tal manera, la pieza está de aquí, en el que las caras apuntan, digamos, a los supervivientes, ¿eh? Quien tiene que ver las caritas de terror son los supervivientes. Y ahora sí, una vez comentado esto, pues continuamos. Lo siguiente es colocar el tablero de los héroes, que es fácil de saber porque tiene arriba el hueco o el circulito, el slot de stealth, la mochila, una lupa y las llaves, y tenemos aquí las diferentes muescas que van colocadas enganchadas en, digamos, las columnas de lo que es la mansión. Entonces lo colocamos, es bastante sencillo, colocamos el tablero y ya lo tenemos fijo y ya no se mueve. Cogemos también esta pieza supletoria, que es donde van a ir los dados que tiraremos o que tirarán los héroes cuando les ataque el asesino, y por último cogeremos lo que es la bandeja de los héroes y lo colocamos a la izquierda. La bandeja de los héroes se compone, como podemos ver aquí, de tres tableros. Estos tres tableros donde irán colocados aquí, son los tres, representan a los tres supervivientes, colocaremos los diferentes objetos que tendrá cada superviviente. Esto se coloca de la siguiente manera, ¿vale? Cada uno de los héroes o supervivientes vendrán montados así, con la mochila, digamos, con los objetos que tienen, y la carta del superviviente. Entonces tenemos tres. Aparte de eso tenemos los diferentes tarjetones de los supervivientes. Al menos el juego base, o el que tengo yo, viene con 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos también un pequeño cartón de resumen con las diferentes acciones que se pueden hacer durante el turno. Y luego, si quitamos el plástico, aquí tenemos los dados que colocaremos en esta zona de aquí. Tenemos 6 fichas para ruido, 6 fichas de bloqueo. Estas son las anillas para diferenciar los diferentes personajes, la ficha de rescate, fichas de reparación de la radio, fichas de miedo y, por supuesto, las cartas de los diferentes objetos que tienen los héroes. Lo siguiente que tenemos que hacer es elegir a los supervivientes con los que vamos a jugar. Y esto, ojo, porque es independiente del número de jugadores. Es decir, siempre deberemos de elegir 3 supervivientes. Si jugamos 4 jugadores, perfecto, porque uno llevará al asesino y cada uno llevará a uno de los diferentes personajes. Si jugamos 3 personas, pues cada uno llevará un personaje y otro habrá que compartirlo. Y si se juegan solo 2 jugadores, pues uno será el asesino y el otro deberá llevar a los 3 personajes. Además, cada superviviente cogerá un tablero supletorio que enganchará aquí y en el que colocará los diferentes objetos que vaya cogiendo, y como podemos observar, no podremos llevar más de 3 objetos con nosotros. Por último, colocaremos el tablero del asesino enganchado a lo que es la pantalla, igual que el de los supervivientes, enganchado a las diferentes muescas. Colocaremos esta pieza supletoria de aquí, pegadito a lo que es a la torre de dados, y por último cogeremos lo que es la bandeja del asesino y la colocaremos en el lado derecho. La bandeja del asesino se compone de todas las cartas, todos los tarjetones con los 3 asesinos con los que viene el juego, al menos en la caja a la que yo he tenido acceso. Tenemos también un tablero con el nivel del asesino y su fuerza de ataque, y tenemos también aquí una tarjeta resumen con las diferentes acciones y el turno de los supervivientes. Aparte de eso, tenemos de forma similar, al igual que los supervivientes, tenemos 6 fichas de ruido, 6 fichas de bloquear las puertas, tenemos los tarjetones para marcar la vida de los diferentes héroes. Tenemos también las tarjetas resumen con las habilidades de cada uno de los supervivientes para que el asesino no lo olvide. Y por último tenemos aquí un mazo de cartas con las cartas de cada uno de los asesinos. Cada uno tiene su propio mazo. Tenemos aquí al espectro, tenemos aquí al carnicero y tenemos también aquí al asesino, cada uno con su correspondiente mazo de cartas. Se me ha olvidado comentarlo, pero aquí tenemos también una serie de fichas que podemos utilizar para colocar en el tablero donde pensemos que se encuentren los diferentes supervivientes. Y aparte también de eso tendremos otra ficha aquí, tenemos
un par de fichas más, una que es para marcar cuando nuestro personaje entra en modo sigilo, la anilla para marcar la fuerza, el daño de combate en el que nos encontramos, otra ficha para marcar lo que es nuestro nivel, otra ficha que colocaremos aquí que nos servirá para saber o para tratar de llevar nosotros un control de por dónde creemos que va la reparación de la radio. Esto que es un incremento, entiendo que de vida de por 10, y con esto son todos los componentes los que tiene acceso el asesino. Para terminar de preparar lo que es la zona de los supervivientes, colocaremos las 5 fichas de reparación en los 5 círculos que tenemos aquí. A continuación colocaremos los 4 dados en los huecos que están debajo de la torre de dados. Lo siguiente que vamos a hacer es coger el mazo de descubrimiento, lo barajaremos y lo colocaremos en su hueco correspondiente, que es este de aquí. Cogeremos también los objetos iniciales de los diferentes jugadores, colocándolo en la parte superior derecha. Y por último cogeremos el mazo de búsqueda, que tiene el símbolo de llave, y tenemos que verificar que la última carta es una llave. El resto las podemos barajar, y una vez que lo tengamos barajado colocamos la carta de llave debajo y lo colocamos en su correspondiente hueco. Lo siguiente que haremos es coger las miniaturas de los jugadores y lo colocaremos en el salón principal. Es conveniente colocar las anillas sobre la base de cada uno de los personajes. Si nos fijamos, si estamos jugando con Marco Carven, Johnson Nispel y Sofía Scott, si nos fijamos, Sofía es roja, Johnson es azul y Marco es moradito. Así que podemos coger las bases correspondientes a los colores azul, morado y rojito y colocárselos a nuestros respectivos personajes. Por último, lo que tenemos que hacer es revisar si alguno de nuestros personajes viene con algún objeto inicial. Entonces, si miramos los tarjetones o los tableros de los personajes que hemos elegido, fijaros que Sofía Scott comenzaría con su cámara, así que deberíamos de coger el objeto de cámara como tenemos aquí, y Marco, como pone aquí, Start with Marco's Medkit, Marco comienza con su respectivo Medkit. ¿Vale? Con esto ya tendríamos preparado lo que es la zona de juego de los supervivientes. Para terminar de preparar lo que es el lado del asesino, lo primero que haremos es colocar en los huecos de aquí arriba los tarjetones de vida de los supervivientes contra lo que vamos a jugar. Lo siguiente es colocar las cartas con las habilidades de los supervivientes a los que nos vamos a enfrentar en sus correspondientes huecos. Lo siguiente es coger el tarjetón del asesino que vamos a utilizar, en este caso usaremos el carnicero, que es el que se recomienda para jugar, y coger su mazo de cartas. En este caso, el carnicero tiene este tablero de aquí y el mazo de cartas con el que vamos a jugar es este de aquí. Así que los cogeremos y los colocaremos a un lado. Ojo, porque nuestro tarjetón de personaje o de asesino nos deja claro que hay una serie de cartas, en este caso solamente una, que dice Unlock Brutal Rage. Son cartas que solamente llegaremos cuando alcancemos cierto nivel. Entonces cogeremos la carta, que en este caso es Brutal Rage, la buscaremos y la dejaremos aquí preparada para añadirla a nuestra mano y a nuestro mazo una vez que la hayamos desbloqueado cuando hayamos alcanzado su nivel. Comenzamos siempre en el nivel 1, ojo porque ese tablero tiene que ser visible para los jugadores en todo momento, y marcamos la fuerza inicial de nuestro asesino, que es 5, ¿vale? Lo siguiente también que vamos a hacer es colocar la ficha de reparación aquí y la iremos colocando en las diferentes posiciones para ver o para cuando consideremos que los supervivientes han ido reparando la radio. Nunca lo sabremos con certeza hasta dónde habrán llegado, pero podemos tratar de suponerlo. Lo siguiente es colocar nuestra miniatura en la salida, bueno, o en el jardín, donde pone Hidden Exit, donde pone Garden, y tomaremos todas las fichas de los supervivientes con los que vamos a jugar, junto con el resto de fichas, que son concretamente estas de aquí. Vale. Sabemos que los personajes comienzan siempre en el main hall y el resto de fichas las dejaremos por aquí, igual que estas las iremos moviendo para tratar de deducir en qué o dónde creemos que están los diferentes personajes. Y con esto ya habría finalizado lo que es la preparación de la partida.
El objetivo del juego depende de cada uno de los bandos. El bando de los supervivientes gana si o bien consigue escapar, consiguiendo las 5 llaves y alcanzando los 3 supervivientes la salida principal, o la salida oculta si es que han encontrado el mapa secreto, o bien reparando la radio y esperando a que les llegue la ayuda. Si cualquiera de esas dos condiciones se cumpla al principio del turno de los supervivientes, estos ganan. En cambio, el asesino tiene como único objetivo matar a uno de los supervivientes. Cuando eso ocurra, el juego finaliza y gana la partida. El juego está dividido en rondas donde en cada una de las rondas tenemos el turno de los supervivientes y el turno del asesino. El turno de los supervivientes se divide en varios pasos. El primero es quitar las fichas de ruido y comprobar las condiciones de victoria. Para ello lo primero que haremos es quitar todas las fichas que hay en el tablero, tanto en el nuestro como en el del asesino. Si tenemos la radio reparada, es decir, las 5 fichas ya han sido colocadas aquí, moveremos una posición la ficha de rescate. Si llega a la posición 0, es decir, si sale de su marcador, entonces la ayuda ha llegado y los jugadores habrán ganado la partida. Lo siguiente es comprobar si los jugadores tienen las 5 llaves y los 3 se encuentran en una de las salidas, bien sea la salida principal o la salida oculta si es que han encontrado el mapa secreto. Si es así, los jugadores habrán ganado la partida. El siguiente paso es el paso de acción de los supervivientes. Y ojo, porque podemos jugar en el orden que nos dé la gana. Así que elegiremos a uno de los supervivientes y este comenzará su turno. Entonces, lo primero que puede hacer dicho jugador es que si se encuentra en el mismo espacio que otro superviviente, puede hacer un intercambio de objetos. Así, por ejemplo, en este caso, Johnson Nispel y la señorita de Sofía Scott se encuentran en el mismo lugar. Lo que, por ejemplo, podrían hacer es pasarle el hacha a Sofía y esta la carta de adrenalina, o simplemente que uno de los dos se pase un objeto. No es necesario que otro reciba un objeto a cambio. Aparte de eso, cada jugador puede hacer todas las acciones extra que quiera. Por ejemplo, después de hacer este intercambio con el señor Nispel, si está jugando Sofía Scott, podría hacer la acción extra de Hatchet, que dice que puede quitar una ficha de bloqueo en tu localización. Y también podríamos hacer la siguiente acción extra, que dice moverte un espacio, e incluso hacer lo que dice Sofía's cámara, que es colocar una ficha de ruido en la localización. Podemos jugar todas las cartas de acciones extras o todas las acciones extras las que tengamos disponibles. Por ejemplo, también Sofía Scott puede hacer una acción extra, que es viajar a través del pasadizo secreto, si tiene una linterna. A continuación, el jugador activo puede realizar una de las 6 acciones que tenemos aquí resumidas, que son o bien movernos de 1 a 2 localizaciones, quitar todo nuestro terror, usar una acción de reemplazo, que en esencia simplemente es, en lugar de hacer una de estas, hacer la que nos indique la carta o el tablero de nuestro jugador, quitar una ficha de bloqueo del espacio en el que nos encontramos, reparar la radio y hacer ruido, o buscar en una localización que pueda contener llaves. Veremos las diferentes acciones con más detenimiento más adelante. A continuación, el jugador puede volver a intercambiar objetos. Si por ejemplo se hubiese movido aquí, puede volver a intercambiar objetos con el superviviente, con otro superviviente que se encuentre en su localización, y por supuesto puede hacer más acciones extra. Una vez que ese jugador ha terminado de hacer sus acciones, continuaríamos con el resto de jugadores hasta que todos los supervivientes hayan acabado su turno de acción. Una vez que todos los supervivientes han acabado su paso de acción, queda elegir cuál de los supervivientes va a robar 2 cartas de descubrimiento. Para ello lo consensúan, lo hablan, y dicho jugador robará 2 cartas. Esas 2 cartas tienen que ir a su mochila. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que en todo momento el número máximo de objetos que podemos tener en la mochila es de 3. Por ejemplo, si hubiéramos decidido que fuese Sofía Scott quien robase 2 cartas de descubrimiento, nos encontraríamos con que tiene su mochila llena y debería descartarse de 2 cartas para poder guardarlas. En el caso de, por ejemplo, Johnson Nispel tenemos hueco, Johnson Nispel tenemos hueco y las podríamos colocar ahí. Es importante comentar que si a la hora de robar un objeto, da igual que sea un objeto de descubrimiento o un objeto de tipo búsqueda, si dicho objeto tiene este texto de aquí, Metal Clanging, y un símbolo de ruido, Metal Clanging significa que el objeto al encontrarlo hace ruido, y da igual me lo quede o lo descarte. Al encontrar el objeto hemos hecho ruido y deberemos de colocar una ficha de ruido en el espacio en el que nos encontremos.
Además voy a aprovechar para comentar los diferentes tipos de objetos que podemos encontrar. Tenemos objetos que tienen el símbolo infinito, de tal manera que podemos usarlo tantas veces como queramos, no se descartan. Tenemos objetos de un solo uso, donde si no lleva símbolo infinito, cuando se usa la carta se descarta. Y tenemos símbolos que nos ofrecen acciones extra. Esto que acabo de comentar aplica tanto para los objetos de descubrimiento como los objetos de búsqueda. El último paso es decirle al asesino en qué localizaciones hemos generado ruido. Es importante comentar que no hay que avisar al asesino del ruido que hacemos a medida que se vaya generando, sino que es el último paso dentro del turno de los jugadores. Así que una vez que los jugadores hayan acabado de indicarle al asesino dónde ha generado ruido, el turno pasaría al asesino. Vamos a ver las diferentes acciones que pueden hacer los supervivientes con un poco más de detenimiento. La primera de ellas es moverse. Un superviviente puede moverse un máximo de 2 casillas. 1, por ejemplo, y 2. El movimiento debe hacerse siempre a través de puertas, que son estos rectángulos de color blanco, y nos podremos mover siempre y cuando no haya una ficha de bloqueo. Es decir, si tenemos una ficha como estas, los supervivientes no podrán atravesar dicha ficha o dicho bloqueo hasta que éste se quite. La siguiente acción sería retirar las fichas de terror que tenga nuestro personaje. Otra de las acciones que podemos hacer es quitar una de las fichas de bloqueo en cualquiera de las puertas de nuestra localización. De esa manera gastamos la acción y quitamos la ficha. Aquí sí que es importante, en este momento hay que avisar al asesino para que él también quite dicha ficha. La siguiente acción que podemos hacer es una acción de reemplazo, una replace action, en lugar de las acciones anteriores. Si nuestro personaje tiene alguna replace action, bien a través de su tablero de personaje o a través de una acción, podemos hacer dicha acción. Por ejemplo, aquí Marco Carven dice gana una carta de adrenalina o de tranquilizador de la pila de descarte, es decir, que ya haya sido utilizado, o podemos utilizar su Marcos Medkit, que nos permite curar, es decir, darle la vuelta al tarjetoncito de herida del personaje a su lado curado y quitar todo el horror a un objetivo. Si nuestro personaje se encuentra en la living room, la sala de estar, podemos hacer una acción de reparar la radio, es decir, cogeríamos una ficha de reparación, la colocaríamos ahí y colocaríamos una ficha de ruido, es obligado. Ojo, porque esta acción solo la podemos hacer si no se encuentra aquí mismo el asesino. Si al hacer esta acción colocamos las 5 fichas de reparación sobre la radio, cogeremos la ficha de rescate y la colocaremos sobre el marcador posición número 5. Al principio de cada una de las rondas, dicha ficha se irá moviendo y cuando llegue a la posición 0, los jugadores habrán ganado la partida. Un último apunte es que la acción de reparar la radio solamente la puede realizar un superviviente por ronda, ya que si no se podría disparar al final de la partida muy rápidamente. Por último, el jugador que se encuentre en una localización de llave puede hacer una acción de búsqueda. Para ello cogerá la primera carta superior del mazo de objetos de búsqueda y lo colocará en su tablero de personaje, siguiendo las reglas normales. No podemos tener más de 3 objetos en nuestra mochila. Ojo, porque, como he comentado antes, estos objetos son iguales con respecto a los objetos de descubrimiento, y si aparece un metal clanging aquí haremos ruido. Y lo bueno es que si encontramos una llave, porque ya os anticipo que hay llaves tanto aquí como aquí hay 5 llaves, aquí hay 2, si conseguimos una llave, las llaves no van colocadas en nuestra mochila, sino que van colocadas en la bandeja superior donde se encuentran las llaves, y que así de esa manera el asesino podrá conocer cuántas llaves tienen en su poder los supervivientes. El turno de asesino es bastante sencillo y tenemos en su tablero una pequeña chuleta donde nos indican los pasos que tenemos que seguir y en qué orden. Vamos a verlos enseguida de manera rápida y luego lo veremos con más detalle. También veremos cómo funciona el combate, ya que realmente quien ataca aquí es el asesino y quienes defenderán serán los supervivientes. Lo primero que hará el asesino es robar 2 cartas, luego podrá utilizar cualquier número de cartas instantáneas, luego podrá hacer o 2 acciones normales o una acción especial, y en el caso de no haber atacado este turno a los supervivientes, podemos utilizar una carta de tiempo y podemos robar una carta. El primer paso dentro del turno del asesino es robar 2 cartas. Para ello iremos a nuestro mazo, robaremos las primeras 2 cartas
de la parte superior del mazo e irán a nuestra mano. Es importante mencionar que el número máximo de cartas que podemos tener en nuestra mano en todo momento es de 5, tal y como está indicado aquí. Pero significa que si por cualquier motivo robamos una carta y tenemos ya 5, dicha carta va directamente al descarte. La única excepción es cuando adquiramos o desbloqueemos alguna de las cartas que se pueden adquirir por experiencia. Por ejemplo, el carnicero, cuando llega a nivel 3, dice Unlock Brutal Rage. En ese momento adquiriríamos esta carta y si tenemos 5 cartas en la mano no se descartaría, podemos descartar una de las cartas que tengamos para poder dejarnos esta en mano. Es importante mencionar también que tenemos 3 tipos de cartas porque las vamos a ver a continuación. Algunas de ellas solo se pueden jugar en determinadas fases del turno del asesino. Estas son cartas instantáneas, estas son, digamos, acciones especiales y estas son cartas de tiempo. Algunas cartas además veréis que tienen aquí pues como una carta blanca, y es que para poder jugar dicha carta, aparte de tener que jugarla en la fase correspondiente, tendremos que descartarnos de una o varias cartas adicionales. Esta, por ejemplo, nos obligará a descartarnos de una carta en mano para poder jugarla, y esta, por ejemplo, para poder jugarla no será necesario descartar ninguna carta. Esta sí, ya os digo, hay cartas de 1 y de 2. El siguiente paso es opcional y nos permite jugar todas las cartas instantáneas que queramos. Para ello nos vamos a nuestra mano, vemos aquellas cartas que tienen un rayito y podemos jugar todas las que queramos o ninguna. Es importante tener en cuenta, como he mencionado antes, que las que tengan un rayo tal cual las podemos jugar y punto, pero estas tienen un coste adicional que implicaría descartar una carta. Así, si por ejemplo queremos jugar esta de aquí que dice coloca 1 o 2 tablones para bloquear puertas en tu localización, debería descartar otra carta para poder jugarla. Por ejemplo, en este caso puedo descartar esta de aquí, jugaríamos la carta y colocaríamos los 2 tablones en nuestro espacio. Lo siguiente que tenemos que hacer es decidir si queremos hacer o 2 acciones básicas, que son moverse o buscar, podemos repetirlas, o hacer una acción especial a través de una carta que tenga este símbolo. Es decir, para hacer una acción especial tenemos que tener en nuestra mano alguna carta como esta que tenga la flecha hacia arriba y el colorcito azul, y por supuesto si hay aquí alguna carta blanca adicional habrá que pagar su coste. Así, por ejemplo, si queremos hacer un Quick Search, aparte de jugar esta carta tendríamos que descartarnos de una adicional. Es importante saber bien cuándo jugar cartas especiales o hacer acciones regulares, porque las acciones regulares nos permiten hacer 2 acciones, que pueden ser o moverse 2 veces, por ejemplo esto y esto, o bien movernos una vez y hacer una acción de búsqueda, o bien hacer una acción de búsqueda y luego movernos. Ojo, hacer una acción de búsqueda 2 veces. La acción de búsqueda consiste en preguntar si hay algún superviviente en la zona en la que nos encontramos. Los supervivientes deben de contestar de forma honesta y si es así, se iniciará un combate de forma automática entre todos los supervivientes que se encuentren en la misma zona que el asesino. Luego veremos cómo funciona el combate. Es muy importante mencionar que cada vez que se mueva el asesino siempre debe de avisar a los supervivientes a dónde se ha movido, ya que los supervivientes siempre conocen el paradero del asesino, salvo en el caso que el asesino se mueva con una habilidad llamada sigilo, pero es algo que no voy a cubrir en este vídeo. Caso que el asesino no haya atacado a los supervivientes, se nos abren 2 pasos más que podemos hacer, y es, primero, podemos jugar una carta de tiempo, ojo, solo una, no es obligatorio, es opcional, pero si tenemos alguna carta de tiempo en la mano, podemos jugarla. Lo siguiente que podemos hacer es, insisto, si no hemos atacado a los supervivientes de turno, podemos robar una carta. Es importante mencionar que si en algún momento determinado tenemos que robar cartas de nuestro mazo y no hay suficientes, lo que haremos es subir un nivel, aplicar lo que se nos indique aquí. Por ejemplo, en el nivel 2 subimos en 1 la fuerza y luego cogeremos nuestra pila de descarte, la barajaremos y formaremos de nuevo un mazo de robo. Creo que es un buen momento, antes de continuar, de repasar las palabras clave de las cartas que podemos jugar durante el turno del asesino. Entonces, algunas ya las hemos visto, como Move y Search, esas ya están claro, pero otras como Sense, Block y Fear, no. Vamos a empezar por la más sencilla. Block lo que nos permite es colocar en la localización en la que nos encontramos el número de fichas de bloqueo que nos indique la carta. Así, si por ejemplo jugásemos una barricada, nos dice block por 1, podríamos colocar una ficha
en alguna de las puertas de la localización que nos encontremos en este momento. Otra de las palabras clave, por ejemplo, es sense, así como search, busca en el lugar actual, y si hay supervivientes, ataca en la misma zona a todos los que haya. Sense no, sense funciona como a distancia. En este caso la carta nos permite sentir en cualquier localización, y hacemos lo mismo. Preguntamos, por ejemplo, aquí hay alguien, y entonces los jugadores, los supervivientes, deben contestar de forma honesta. Ojo, porque hay uno de los personajes que es Anna Kubrick, que es inmune al efecto de sentir. Otra de las cosas que podemos hacer es acojonar, asustar a los supervivientes. Por ejemplo, la carta de Reviving Chainsaw, aparte de incrementarnos la fuerza durante este turno, dice que asusta a todos los supervivientes que se encuentren a 1 de rango de distancia. El rango es sencillo, es decir, todas las localizaciones que tienen conectividad a través de una puerta con respecto a nuestra localización se consideran que son lugares adyacentes. Así, por ejemplo, este no es una zona adyacente al Banquet Hall porque no hay puerta que nos permite comunicarnos. Entonces, en resumen, lo que hace Fear es colocar una ficha de miedo sobre los personajes que en este caso se encuentren a una zona adyacente. Ojo, porque los personajes solo pueden tener un máximo de 2 fichas de Fear, de miedo, y si hay que colocar una tercera, lo que acaban haciendo es que pegan un gritito, y por tanto se coloca una ficha, o están obligados a colocar una ficha de ruido en su zona, y que luego pues obviamente tendrán que avisar al asesino. El combate funciona de forma bastante sencilla. Imaginemos que el asesino se encuentra en esta zona de aquí, y al hacer una acción de búsqueda se ha encontrado con que estos dos supervivientes están en su mismo espacio. En ese momento se produce un combate. El combate funciona por un primer paso en el que el asesino puede jugar, si quiere, una carta de ataque, la cual puede incrementar su fuerza o puede impedir que los supervivientes jueguen cartas de ítem para potenciar su defensa. Según las reglas de las que dispongo, esto solo sucederá si disponemos de la expansión. En esta caja base no tenemos ninguna carta que potencie el ataque antes de realizarse. El segundo paso es el siguiente. Todos los supervivientes que están en la zona del asesino hablan entre ellos y tienen que decidir quién va a proceder a enfrentarse a dicho asesino. Entonces, por ejemplo, imaginemos que es Marco Carven quien va a tratar de aguantar el envite del carnicero, y entonces en ese caso Marco puede jugar una carta de ítem que le permita mejorar su defensa. Una vez que lo hemos hecho, Marco tirará tantos dados como la resta de 4 menos el número de fichas de miedo que tenga. Por ejemplo, si Marcos tiene 2 fichas de miedo, tiraría 4 menos 2, 2 dados. Los tiraría y al resultado le sumaría los valores de defensa de las cartas de ítem que ha jugado, y si dicho valor iguala o supera la fuerza de ataque del asesino, entonces en ese caso se considera que los supervivientes han ganado el combate. Entonces el asesino roba 4 cartas y los supervivientes se pueden mover a un espacio adyacente de forma gratuita. Caso de que no sea así, se considera entonces que los supervivientes han perdido y dicho superviviente recibirá una herida. Para ello se le da la vuelta el tarjetón de vida de personaje. Si ya estaba herido, cuando recibe una segunda herida muere y el asesino ha ganado la partida, pierden los supervivientes. Si no es el caso, pasaríamos al resto de supervivientes que quedasen, es decir, en este caso solamente queda uno, tiene que enfrentarse él también al asesino. Si hubieran 2, imaginemos que también estuviera aquí Sofía, hablarían entre ellos, decidirían quién va a tratar de aguantar el siguiente envite y funcionaría de forma análoga. Puede jugar Sofía una carta de ítem para mejorar su defensa, se miraría las fichas de terror, se restaría 4 menos las fichas de terror, imaginemos que es 0, y entonces tiraría 4 menos 0, 4 dados, se suma la defensa y se volvería a comparar con la fuerza del asesino. Si gana Sofía, perfecto, aquí ya se acaba el combate y el resto de supervivientes se podría mover una casilla. El asesino robaría 4 cartas, ya que siempre que el asesino pierda un combate contra un superviviente, robará 4 cartas. Si también herimos a Sofía, el último personaje también tendría que defender contra el carnicero y repetir los pasos anteriores. Una última cosa que no he comentado es que en el tablero, tanto el uno del asesino como de los supervivientes, tenemos una serie de letras en diferentes espacios. Por ejemplo, aquí tenemos la B y la B, aquí tenemos la A y la A.
Estos son pasadizos secretos. Sofía, que la voy a colocar aquí, tiene una de sus habilidades, o tiene, mejor dicho, su Replace Action, dice, puede viajar entre pasadizos secretos, ¿vale? En este caso se convierte como una acción extra si sostiene una linterna. ¿Qué significa esto? Que si el personaje de Sofía se encontrase, por ejemplo, aquí, a la hora de moverse podría hacer un movimiento tal que así no hay puertas, pero puede ir de un camino secreto al otro, y eso contaría como un movimiento. Lo mismo si estuviera en el cementerio, podría viajar de aquí hasta aquí. Y con esto ya hemos acabado lo que es la preparación y las mecánicas de este Terroscape. Recordad que lo que estáis viendo aquí es una versión no final. Luego, por tanto, todo lo que hayáis visto, tanto componentes como quizá algunos ajustes de las reglas, están sujetos a posibles cambios por parte de la editorial Ice Makes. Si os gusta lo que habéis visto, os recomiendo que os suscribáis a la newsletter de la página de Ice Makes, donde recibirán las noticias de cuándo se va a publicar la campaña. Yo lo haré, lo dejaré en la descripción del vídeo una vez que me entere cuándo va a salir la campaña, así como dejaré también el enlace a dicha campaña. Lo publicaré también en redes sociales como Twitter. Y nada más, si os ha gustado este vídeo, como siempre, darle a un me gusta, suscribiros al canal para estar en todos los últimos vídeos, darle a la campanita para que os avise siempre que suba alguno más. Nada más, gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.